Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles mi última lectura. Se trata de En agosto nos vemos, la última novela publicada del autor colombiano Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura en el año 1982, el autor de Cien años de soledad, de Amor en los tiempos del cólera, del Coronel no tiene quien le escriba, y de tantas otras obras tan importantes, tan emblemáticas, ¿no? De la época de la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica y, como no, también en el mundo, ¿no? Un miembro importante, probablemente el más carismático de los personajes del boom latinoamericano, un hombre de izquierdas, un hombre de amistades polémicas, muy amigo del dictador Fidel Castro, del dictador cubano Fidel Castro. Eh, Fue un gran amigo de Mario Vargas Llosa hasta que el peruano le pegó un puñetazo, ¿no? En México. Y se acabó ahí esa amistad, que era una amistad paradigmática del boom latinoamericano, ¿no? Donde fueron compañeros, representantes de la literatura latinoamericana en el resto del mundo. En fin, García Márquez, qué decir de él, ¿no? Un escritor que todos conocemos. Cien años de soledad debe ser uno de los libros, uno de los clásicos de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, un tipo muy simpático, eh, muy festivo, siempre está asociado, ¿no? El nombre de García Márquez con el Caribe, con los vallenatos, con la música, con las camisas desabotonadas, ese bigote también tan característico. En fin, unos últimos años en los que lamentablemente lo diagnosticaron de cáncer, ¿no? En el año 99, un cáncer linfático, que ya lo tuvo, bueno, se recuperó, pero luego ya eh, recayó, ¿no? Y esa recaída le significó pues la muerte. Se hablaba, ¿no? De que ya era una época en la que estaba, sufría de problemas de memoria, ¿no? Y en este contexto, en estos últimos años, se sitúa la escritura o el intento de terminar, de cerrar un proyecto de escritura que fue justamente esto que tenemos aquí ahora, ¿no? En agosto nos vemos. Esta novela, ¿no? Que muy bien nos cuenta, cuando termina el relato, hay una nota de editor en este libro en la que se nos cuenta muy bien, muy claramente, nos lo cuenta además Cristóbal Pera, que fue el editor de García Márquez y el editor de este libro, un poco cómo aparece, ¿no? Esta obra, ¿no? Él nos dice que el 18 de marzo de 1999 los lectores de Gabriel García Márquez recibieron la feliz noticia de que el Nobel colombiano trabajaba en un nuevo libro compuesto por 5 relatos autónomos con una misma protagonista, Ana Magdalena Bach, que es la protagonista de En agosto nos vemos. La autora de la exclusiva, la periodista Rosa Mora, publicó 3 días después en el diario El País una entrevista con el autor junto con el primer cuento del libro, En agosto nos vemos. O sea que inicialmente era un cuento, ¿no? García Márquez lo había leído unos días antes en la Casa de América, en Madrid, donde participaba, junto al también Nobel José Saramago, en un foro sobre la fuerza de la creación iberoamericana. En lugar de pronunciar un discurso, sorprendió a su audiencia leyendo una primera versión del primer capítulo de la novela que el lector tiene ahora entre sus manos. Rosa Mora añadía: En agosto nos vemos formará parte de un libro que incluirá
otras 3 novelas de 150 páginas que Gabo tiene ya prácticamente escritas, y es probable que incluya una cuarta porque, según explica, se le ha ocurrido una idea que le atrae. El común denominador del libro es que tratará de historias de amor de gente mayor. Un tema que hay que decir que García Márquez trató ya en muchos libros, ¿no?, que escribió antes, ¿no? Eh, por ejemplo, Amor en los tiempos del cólera, ¿no? Es finalmente la materialización de un romance, digamos, adolescente, pero que se materializa en la última etapa de la vida de los protagonistas, ¿no? O, por ejemplo, un cuento que me gustaría también vincular, ¿no?, con este libro, que es el cuento de los 17 ingleses envenenados, ¿no?, que está en los 12 cuentos peregrinos, ¿no? Ahí hay un personaje femenino también que viaja, justamente como en Agosto nos vemos, ahora lo vamos a comentar. Pero bueno, esto es lo que nos dice, ¿no? Y luego nos cuenta un poquito Cristóbal Pera cómo entra, ¿no?, en la vida de García Márquez. Unos años después, la fortuna hizo que mi destino se cruzara con el de García Márquez, uno de mis escritores de cabecera desde mi adolescencia. La lectura apasionada de su obra, junto con la de Rulfo, Borges y Cortázar, me había llevado a cruzar el Atlántico para cursar un doctorado en literatura de América Latina en la Universidad de Texas de Austin. En agosto de 2001, ya de regreso en Barcelona como editor de Random House Mondadori, Carmen Balcells me llamó para citarme en la agencia, casi vacía en aquellos días de verano. Debía ponerme al teléfono con García Márquez, necesitado de un editor de guardia para sus memorias. Su editor habitual, mi querido amigo Claudio López de La Madrid, estaba de vacaciones. Así comenzó mi trabajo codo a codo con el escritor colombiano en la edición final de Vivir para contarla. Unas memorias que yo debo decir que cuando las leí quizá hayan engolosinado de tanto leer a García Márquez. Me parecía como que se repetía, ¿no? Como que utilizaba unas imágenes que yo ya había leído en sus novelas, ¿no? Revisando un manuscrito que me iba llegando a cuentagotas por correo electrónico o fax y que yo le devolvía con mis anotaciones, que consistían fundamentalmente en comprobación de datos. Me agradeció especialmente la noticia de que la Metamorfosis de Kafka, cuya lectura cambió su universo narrativo, no había sido realmente traducida por Borges, aunque la edición argentina que utilizó así lo consignara en portada, ¿no? Y esto es curioso también. Yo también tenía una edición de Metamorfosis que decía que la había traducido Borges, pero bueno, aquí vemos que no fue así realmente, ¿no? Bueno, esto hay que leerlo, cuenta muchas cosas, cuenta todo el proceso, ¿no?, de corrección de este libro, y luego además anexa quizá una de las cosas también más interesantes de este libro, publicado por Penguin Random, que es la digitalización de las páginas de la última versión de este manuscrito, ¿no?, en el que vemos, ¿no?, las correcciones que hace García Márquez. Eso es muy curioso, ¿no? Bien, la historia, en agosto nos vemos, nos cuenta, digamos, esta cosa, ¿no?, de esta mujer, Ana Magdalena, que va a llevarle flores a la madre a una isla, va en un transbordador, y cada 16 de agosto, y entonces uno de esos 16 de agosto pues decide saltarse las normas del compromiso matrimonial y engañar a su marido, ¿no? Entonces coge esta costumbre, ¿no?, de cada vez que va, cada agosto, a esta isla, ¿no?, ella pues busca, ¿no?, tener ese momento, ese encuentro, digamos,
que mantiene oculto al marido, ¿no? No le cuenta nunca esta traición, ¿no? Ahora, también hay que decir que el primer encuentro, esa primera vez en el que ella, digamos que falta a su matrimonio, es un encuentro tan potente que luego ella lo que va a intentar en el fondo es volver a vivir ese momento, ¿no? Probablemente reencontrarse con ese individuo con el cual tiene ese encuentro, ¿no? Eso es algo que ya recorre toda la novela, toda la historia, el relato, ¿no? Y vamos a ir viendo la evolución del conflicto del personaje, ¿no? Un personaje que no deja de cometer un acto de traición a su marido, un matrimonio más feliz, un matrimonio exitoso, de muchos años, con una vida sexual además muy activa, ¿no? Eh, pero bueno, ella, lo que vamos a vivir es un poco desde la perspectiva de ella toda esta situación, ¿no? La novela empieza de esta manera, ¿no? Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde. Llevaba pantalones vaqueros, camisa de cuadros escoceses, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso, su bolso de mano y como único equipaje un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directa a un modelo viejo carcomido por el salitre. Esta cosa me hizo pensar inmediatamente cuando empecé a leer el relato en este cuento de los 17 ingleses envenenados, ¿no? Creo que es así, 17 ingleses envenenados, que es este cuento que está en 12 cuentos peregrinos. Fíjense que cuando en este cuento, ¿no? Tenemos a la protagonista, ¿no? Que también es una mujer y también es una mujer mayor, es un poco mayor o quizá bastante mayor que Ana Magdalena Bach, pero se trata de Prudencia Linero, ¿no? Prudencia Linero es una mujer que también viaja, pero el viaje es más largo, ¿no? Ella sale de Riohacha vestida de luto, acaba de quedarse viuda y se va en un transatlántico con la idea de llegar a Roma para ver al Papa, ¿no? Es una promesa, es algo que tiene consigo y que tiene que ver con el amor a su marido, al marido perdido, ¿no? Entonces esta mujer viuda recorre pues todo el Atlántico, llega a Nápoles y llega justamente en agosto, ¿no? Es curioso, pero llega en agosto. Y en agosto, quien haya estado en Europa, pues es horrible, ¿no? Porque es un calor tremendo, no se puede hacer nada más que, pues, bañarse y sudar. Y entonces es un mes horrible para llegar aquí, ¿no? Y esta mujer, pues, es la primera vez que salía de Riohacha, ¿no? En el cuento este, que está en 12 cuentos peregrinos. Pero fíjense acá el tema del taxi, ¿no? A ver si lo encuentro acá. Fíjense, es inútil que siga rezando, porque resulta que esta mujer llega, ya se queda como sola en el puerto, y entonces viene un guardia y le dice que no puede estar ahí, ¿no? Y ella está llorando porque, claro, se siente perdida, no le han venido a buscar, le tenía que venir a buscar el cónsul, no vino. Y entonces, ¿qué pasa? Que este hombre le busca un taxista, ¿no? Y miren las características del taxi, ¿no? El guardia este le explicó que media Italia estaba en la playa por esa época, sobre todo los domingos, ¿no? En este caso ya llega un domingo y aquí estamos en agosto nos vemos, ella llega un viernes, ¿no? Era probable que el cónsul no estuviera de vacaciones por la índole de su cargo, pero con seguridad no abriría la oficina hasta el lunes. Lo único razonable era ir a un hotel, descansar tranquila esa noche y al día siguiente llamar por teléfono al consulado, cuyo número estaba sin duda en el directorio. De modo que la señora Prudencia Linero tuvo que conformarse con ese criterio, ¿no? Un poco más de cosas y luego dice, el taxista decrépito
con rezagos de carroza fúnebre, avanzaba dando tumbos por las calles desiertas, ¿no? La señora Prudencia Linero pensó por un instante que el conductor y ella eran los únicos seres vivos en una ciudad de fantasmas colgados en alambres en medio de la calle, ¿no? Y fíjense aquí cómo lo dice tantos años después en Agosto nos vemos, esta novela que acaba de ser publicada. En la fila de taxis del muelle fue directa a un modelo viejo, carcomido por el salitre. El chofer la recibió con un saludo de amigo y la llevó dando tumbos a través del pueblo indigente con casas de bahareque, techos de palma amarga y calles de arena ardiente frente a un mar en llamas. Tuvo que hacer cabriolas para sortear los cerdos impávidos, esto es Gabriel García Márquez en plenitud, ¿no? Y a los niños desnudos que lo burlaban con pases de torero. Al final del pueblo se enfiló por una avenida de palmeras reales donde estaban las playas y los hoteles de turismo, entre el mar abierto y una laguna interior poblada de garzas azules. Por fin se detuvo en el hotel más viejo y desmerecido, ¿no? Y qué curioso, porque también en este cuento Tinajero, Tinajero, Prudencia Linero llega pues al hotel, ¿no? El taxi siguió dando tumbos a lo largo de una playa ardiente y solitaria donde había numerosos hoteles pequeños de colores intensos, pero no se detuvo en ninguno de ellos, sino que fue directo al menos vistoso, situado en un jardín público con grandes palmeras y bancos verdes. El chofer puso el baúl en la acera sombreada y ante la incertidumbre de la señora Prudencia Linero, le aseguró que aquel era el hotel más decente de Nápoles, ¿no? Entonces acá hay una cosa bien, una analogía, ¿no? O algo en el universo de García Márquez que curiosamente sitúa en el mismo contexto, en diferentes islas, o bueno, en una isla y en Nápoles, pero con unas características similares, ¿no? Esto me llamó mucho la atención cuando empecé la lectura. Luego también hay otro hecho que me hizo pensar, por ejemplo, en Chekhov, ¿no? En un cuento que se llama la mujer del perrito o la señorita del perrito o algo así, ¿no? Y en este cuento de Chekhov hay un momento en el que creo que es la mujer que vuelve a ver al marido y entonces se da cuenta que algo ha cambiado, ¿no? Que es curioso porque es la misma persona, pero ella ya no lo ve igual, ¿no? O algo así. Y entonces, fíjense aquí, ¿no? Al entrar en la casa le preguntó asustada a Filomena qué desastre había ocurrido en su ausencia, ¿no? Acá está llegando esta mujer que acaba de sacarle la vuelta al marido, que los pájaros no cantaban en la jaula, se habían desaparecido de la terraza interior, las macetas de flores amazónicas, los helechos colgados, las guirnaldas de enredaderas azules, Filomena, la criada eterna. Le recordó que las había sacado al patio para que gozaran de la lluvia, tal como ella lo había ordenado antes de irse. Sin embargo, le hicieron falta varios días para tomar conciencia de que los cambios no eran del mundo, sino de ella misma, ¿no? Está esta cosa, ¿no? Cuando uno hace algo que enfrenta una acción o toma una decisión determinada, el mundo de repente cambia, ¿no? Pero no es el mundo que ha cambiado, somos nosotros que hemos cambiado, ¿no? Esto también pasa mucho, nos pasa mucho ahora, ¿no? A muchos amigos que dicen, bueno, es que Barcelona ya no es lo que era, ¿no? Y es que quizás no es que sea Barcelona, no sea ya lo que era, sino que somos nosotros que ya no somos lo que éramos, ¿no? Puede ser también eso, ¿no? Bueno, pero en este caso estamos hablando de que el engaño, el sacarle la vuelta, eso ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Hay un secreto, una culpabilidad que va a recorrer al personaje, ¿no?
Momentos García Márquez también, ¿no? Estos momentos que te hacen sentir pues la nostalgia de esa literatura con tanto vigor, tanto colorido, ¿no? Una cosa que también he pensado con este libro y que quería mencionar es la relación que he hecho mentalmente con La nostalgia de la mujer anfibio, una novela de Cristina Sánchez Andrade que también he reseñado en este canal y que justamente también se trata de una mujer que vuelve a la isla constantemente con la esperanza de ese amor perdido, ¿no? Ese amor repentino y efímero el día de su boda, justo antes de casarse, ¿no? Esta mujer eh, tiene un encontronazo con un náufrago y luego siempre espera volver a encontrarlo, ¿no? Y justamente le saca, es un poco la traición a este marido que tiene, ¿no? Y ese secreto recorre la relación a lo largo de la vida. Y bueno, hay esta narración, esta cuestión también gallega, que hay como un realismo mágico gallego, ¿no? Con un toque más gótico, pero que en algún sentido me ha hecho, digamos, que lo he relacionado en la lectura de este libro, ¿no? No tenía un cuerpo joven, dice de Ana Magdalena, ¿no? Pero sí bien mantenido, y disfrutó de las caricias sin abrir los ojos y con tanto dominio como el que había tenido en la noche, hasta que lo desordenó el amor, ¿no? Eso es increíble, ¿no? O sea, esta es una imagen tremendamente eh, García Marquesca, ¿no? No tenía un cuerpo joven, pero sí bien mantenido, y disfrutó de las caricias sin abrir los ojos, y con tanto dominio como el que había tenido la noche, hasta que lo desordenó el amor. ¿Mm? Y después también hay otro momento que es muy interesante también porque vamos a ver, ¿no? Otro momento que me lleva directamente al cuento de Prudencia Linero, ¿no? Estos 17 ingleses envenenados. Habría que ver, no lo he visto, ¿no? La fecha de este cuento, ¿no? Porque a lo mejor estaba o forma parte de alguna de las cosas que estaba haciendo García Márquez en este momento en que está escribiendo En agosto nos vemos. Sería muy interesante ver eso, ¿no? Se me acaba de ocurrir. Bueno, entonces se acomodó en la cama sin cambiarse de ropa ni apagar la luz y volvió a dormirse llorando de rabia contra ella misma por la desgracia de ser mujer en un mundo de hombres, ¿no? Aprovecho también para mencionar que hoy es el Día de la Mujer, ¿no? Mujeres que han vivido tantos años en un mundo de hombres, ¿no? Pues este momento, ¿no? Este momento, esta imagen de mujer llorando en la habitación de hotel, me llevó otra vez a este relato que está en 12 cuentos peregrinos y dice lo siguiente, ¿no? El dormitorio, esto es en Nápoles, ¿no? Esta mujer, esta Prudencia Linero, en el dormitorio tenía las persianas cerradas a las 2 de la tarde y la penumbra conservaba la frescura y el silencio de una floresta recóndita y era bueno para llorar. No bien se quedó sola, la señora Prudencia Linero pasó los 2 cerrojos y orinó por primera vez desde la mañana con un desagüe tenue y difícil que le permitió recobrar su identidad perdida durante el viaje. Después se quitó las sandalias y el cortón del hábito y se tendió del lado del corazón sobre la cama matrimonial demasiado ancha y demasiado sola para ella sola, y soltó el otro manantial de sus lágrimas atrasadas, ¿no? Y llora, pues, ¿no? Y llora sin parar, ¿no? Y ese llanto la salva, ¿no? Porque hace que no pueda llegar a la hora de la comida, ¿no? Y no come en el lugar donde sí comen estos 17 ingleses, estos 17 turistas, que finalmente mueren envenenados, ¿no?
Es decir, el amor del marido, ¿no? Esa añoranza o ese llanto aguantado hasta ese momento le salva de la muerte, ¿no? O sea, ahí hay como una cosa muy curiosa. Aquí no va a ser el marido, ¿no? Va a ser la madre la que va a redimir a este personaje, Ana Magdalena Bach. Y con esto quiero terminar. Es este momento, solamente lo voy a leer, no lo pondré en contexto para que no suframos un spoiler, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Ahí, un segundo que no lo encuentro. Es aquí. Fíjense este párrafo, ¿no? Frente a la tumba de su madre sufrió una conmoción porque encontró un promontorio inusitado de flores podridas por las lluvias, ¿no? Incapaz de imaginar quién las había puesto, se lo preguntó al celador sin la menor malicia, y él le contestó con la misma inocencia: el Señor de siempre, ¿no? Entonces ahí hay como una conexión, ¿no?, entre lo que está haciendo esta mujer y lo que había hecho su madre, ¿no? En fin, una historia que, como les digo, se termina, pasas la página, crees que va a venir otro capítulo y entonces ahí se acaba, ¿no? Como las grandes cosas. Cuando uno está acomodándose en la felicidad, esta se acaba, ¿no? En fin, lo bueno siempre, me decía mi amigo Zorrito, ¿no? Lo bueno siempre es breve, ¿no? Y así tiene que ser. En fin, un reencuentro entrañable con este grandísimo escritor, un escritor que leí hasta el hartazgo también, como lo decía el otro día de Cortázar, y que me reencontré con él aquí ya en Barcelona leyendo El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Esa historia que tiene ahí ese gallo, ¿no? Ese gallo que más de una vez he pensado que es la literatura, ¿no? Eso último, eso que uno no va a vender, ¿no? El gallo no se vende, ¿no? En fin, que vaya muy bien el fin de semana y seguimos leyendo.